vamos a suponer que tuviéramos la variable de nivel, van a tener su alarma por nivel alto. Y el proceso que tiene que hacer otra vez tiene que regresar hacia acá. Pudieran tener ahora el caso en que llegara a bajar y llegáramos a este punto y otra vez el proceso tendrá que regresar. Ahora yo tendría que me van a accionar mi alarma por nivel bajo, bajo o muy bajo, como a veces también le llaman. Entonces ya aquí yo tendría que se me van a accionar estas dos alarmas, ya sea alta, baja, alta, alta, baja, baja, y el proceso tiene que responder. Pero también ustedes han escuchado que luego tenemos lo que es un paro de emergencia. Ese paro de emergencia, ¿qué es lo que va a suceder? Puedo yo tener ahora el proceso que se va hacia hacia un valor alto, excede el nivel alto, excede el nivel alto alto, y aquí en un determinado momento cae, otra vez regresa hacia acá. Aquí no habría ningún problema porque esto que puede ser algo que le llaman transitorio. ¿Qué es un transitorio? Es una variación en el tiempo muy pequeña, es una variación en un tiempo muy pequeño de una variable de proceso. Entonces aquí como solamente fue un transitorio, llega, se me activa mi alarma alta alta, pasan unos segundos y otra vez regresa mi proceso a su valor normal. Lo mismo puede pasar con los valores bajos y otra vez el proceso regresa. Entonces estos transitorios se dan en un tiempo corto. Entonces si yo no tuviera alguna filosofía de control de mi paro de emergencia, cada que después de que sobrepase yo mi valor alto alto, entraría mi paro de emergencia. Y a lo mejor puede ser esto un transitorio. ¿Por qué se pudo dar un transitorio? A lo mejor por un cierre de una válvula, por una variación en una etapa de proceso que se dio por X razón. Entonces, para que esto suceda, ¿qué es lo que va a hacer mi paro de emergencia? Para discriminar que no es un transitorio, y estos paros de emergencia van programados en algunas ocasiones que mi valor alto alto o bajo bajo debe mantenerse a veces desde unos 20 segundos a unos 40 segundos generalmente. Hay ocasiones en que se van a encontrar un tiempo un poco más largo, que estaríamos hablando, por ejemplo, de un minuto. Entonces se activa mi paro de emergencia, se activa mi alarma alta alta. No va a entrar inmediatamente este paro de emergencia. Él va a esperar los segundos que tenga programado, según sea el caso, para que ahora sí se active. Si esto se llegara a mantener más allá de ese tiempo, entonces aquí vamos a suponer que ya se cumplió el tiempo que pusimos de este lado. Aquí entonces ya se activaría mi paro de emergencia. Pero generalmente nosotros todo lo que ustedes hasta el momento van a ubicar es dentro de la parte de control, que estaríamos hablando mi set point con su tolerancia y cuando mucho sus alarmas. Ya más adelante, en otras materias, ya van también a ver este tipo de sistemas. Ok, jóvenes, hasta aquí. ¿Alguna pregunta o comentario? Los escucho. Miren, antes de las preguntas o comentarios, dentro de esto mismo que ustedes ven en control o las simulaciones que hacen, vamos a suponer
que aquí yo tengo primero este tipo de comportamiento de mi variable. De aquí hacia acá, aquí este es un transitorio. ¿Por qué? Porque va variando mi variable en función del tiempo. De aquí hacia acá ya está en estado estable o estado estacionario. ¿Qué es un estado estable o un estado estacionario? Cuando la variación de cualquier variable respecto al tiempo es igual a cero. Esto es un estado estable. ¿Qué es un transitorio? Cuando la variación de esa variable con respecto al tiempo es diferente de cero. Entonces aquí ya cada variable de proceso se va a comportar de forma diferente. Por ejemplo, aquí yo tendría mi transitorio, ya de aquí hacia acá ya sería estado estable o también luego le llaman estado estacionario. Por ejemplo, un estado transitorio o un transitorio. Cuando ustedes prenden el horno de microondas, si se dan cuenta, cuando ustedes prenden el horno de microondas, luego hasta a veces la intensidad de las luminarias baja ligeramente. Después de que ya pasaron ciertos segundos, otra vez recupera su intensidad. Entonces, cuando arrancó ese electrodoméstico, tuvimos un estado transitorio. Una vez que ya está operando de forma normal, ya lo tenemos en estado estable o estacionario. También en algunas ocasiones se da sobre todo con los refrigeradores viejitos. Cuando arranca el compresor del refrigerador, ahí tenemos un estado transitorio y después el estado estable o estacionario, al igual que cuando ustedes arrancan, por ejemplo, la bomba que va a llevar el agua de la cisterna al tinaco. Hasta cómo pueden detectar ese transitorio, hasta con el ruido que hace la máquina. Al inicio hace un ruido que varía en función del tiempo y ya después ese ruido es constante. Entonces, estos transitorios o estas variaciones de mi variable pueden hacer que se vaya hacia esta zona, pero mi control, ¿qué va a hacer? Lo va a regresar hacia donde yo requiero. Que ande por acá en esta zona, igual mi control lo va a regresar a las condiciones adecuadas del proceso. Y si llegan a pasar esto por cierto tiempo, entonces ahora sí ya se va a activar nuestro paro de emergencia. Entonces vean ustedes, dentro de los procesos, van a estar controlando sus procesos siempre en estado estable o transitorio, en estado estable o estacionario. Se les van a presentar perturbaciones. Eso es lo que va a ser el control para regular o manipular para que esas perturbaciones siempre estén dentro del valor que ustedes necesitan. Ahora sí, jóvenes, hasta aquí. ¿Alguna pregunta o comentario? Los escucho. De mi parte no, profesor. ¿Ok? No, profesor, ninguna. Bueno, pues entonces continuamos aquí. Ahora, ya para que ustedes vayan a hacer todo esto, ¿qué van a ocupar? Lazos de control. Y en donde habíamos visto que, por ejemplo, ustedes van a tener estos lazos de control que, así como habíamos comentado anteriormente, este lazo de control puede ser cerrado o puede ser abierto. Y dentro de los abiertos, ya hemos dicho que me va a servir para ¿qué?
para medir o monitorear una variable de proceso. Entonces, aquí en esta diapositiva nosotros tenemos lazos de control abierto. Estos lazos de control abierto, ¿para qué nos van a estar sirviendo? Vean, tenemos aquí primero estos dos. Aquí viene mi tubería. Tengo yo aquí una válvula manual. Dentro de las válvulas manuales, ya habíamos comentado que vamos a tener estas válvulas o vamos a tener estas otras válvulas. Obturador con movimiento rotativo, obturador con movimiento lineal. Posteriormente tenemos esta otra válvula. ¿Alguien sabe qué tipo de válvula es esta que tenemos aquí? Una válvula check. ¿Es correcto, señor? Una válvula check o una válvula antirretorno. ¿Sí? Solamente va a permitir el paso del flujo en una sola dirección. Ahora, esto que tenemos aquí, esto, ¿qué me está indicando? Una conexión bridada. Conexión bridada, ¿ok? Entonces aquí ya tenemos conexión bridada y más conexiones bridadas. Todas las válvulas que tenemos aquí son válvulas que van a estar con conexión bridada. Ahora, esta parte que tenemos aquí en el tanque, la que acabo de poner en este rectángulo, estas se llaman boquillas, que son las conexiones que van a tener los tanques o recipientes para que ustedes hagan la conexión de tuberías de alguno o conexión hacia otro tipo de equipo, o que en esas boquillas ustedes instalen la instrumentación que requiere. Por ejemplo, puedo necesitar una boquilla para conectar una mirilla de nivel. Puedo necesitar una boquilla para conectar un transmisor de nivel, pero también puedo necesitar una boquilla para conectar un instrumento para la medición de temperatura en un tanque. Entonces voy a tener estos elementos que se llaman boquillas. Entonces estos dos primeros que tenemos aquí, solamente los voy a ocupar para medir. Estos yo los voy a tener solamente de forma local. ¿Cómo se llamaba esta válvula, jóvenes? La que tenemos aquí. Rotulación directa. No, Válvula de corte. válvula de corte. Ya lo habíamos comentado hace unas clases. Corte, bloqueo o derivación. Entonces, estas dos válvulas solamente me van a permitir que cuando yo quiera hacer el mantenimiento o el cambio de alguno de estos dos indicadores, que físicamente van a ser manómetros para medir presión en esta tubería, si yo quiero hacer el cambio y llevarlos a mantenimiento, tengo que cerrar esta válvula. Y ahora ya tenemos otro elemento más aquí. Este que está de este lado. Aquí yo voy a medir solamente de forma local. Tiene alguien que estar en proceso para conocer este valor de la variable. Y el otro que tenemos aquí, este me va a servir para el monitoreo. Vean lo que tenemos acá de este lado. Ahora, yo voy a tener a mi transmisor. ¿Por qué no me están indicando un elemento primario? Ah, porque el elemento primario forma parte de este transmisor. Generalmente, estos transmisores, ustedes el semestre pasado les hablaron de los diafragmas. Estos transmisores de presión, la mayoría de ellos va a tener un diafragma. Va a tener un solo diafragma, como en este caso, si solamente yo quiero medir la presión.
en un solo punto. Va a tener dos diafragmas cuando yo quiera medir presión diferencial. Va a tener un diafragma de alta y un diafragma de baja. Entonces, vean, aquí ya tengo yo a mi transmisor. Aquí a lo mejor ustedes van a decir, oiga, pero este no tiene una válvula como en este caso. ¿Qué es lo que sucede luego? A veces en los DTIs nos dicen, mira, cuando tú encuentres un transmisor de presión, con esta simbología va a ser equivalente a que tú tengas un manifold. ¿Qué va a ser ese manifold? Pues va a tener su válvula aquí y va a tener su otra válvula también de este lado. Y yo simplemente aquí voy a tener a mi PT y de este lado yo ya tengo mi conexión a proceso. Entonces, este múltiple de válvulas o manifold me va a tener estas dos, me va a tener no tan solo, puede tener solamente una válvula, corte, pero puede también tener dos, corte y venteo, si es un gas, o corte y drenado, si es un líquido. Ojo, jóvenes, si en alguna ocasión van a conectar ustedes un manifold como de este tipo, ustedes se van a encontrar que va a tener una simbología de las válvulas que se van a estar instalando, que van a formar este manifold. Ojo, siempre van a tener, de un lado les van a decir que de aquí debo de tener al proceso y de este lado debo de poner al instrumento. ¿Para qué? Para que cuando entre la presión de proceso, si yo cierro esta válvula, la de corte, de aquí hacia arriba todo ya va a quedar aislado de la línea de proceso. Ok, aquí otro nombre que luego también le dan es a esta válvula, válvula de aislamiento. Entonces, si ustedes lo conectan al revés, que de este lado llegue el proceso y de este lado esté el instrumento, pues aunque ustedes cierren esta válvula y después digan, mira, cierro esta válvula y luego abro esta, van a tener una fuga del material que ustedes tengan. Entonces, ojo, siempre hay que tener cuidado en el punto en donde este múltiple de válvulas nos van a estar marcando que va conectado el proceso y en dónde va conectado el instrumento. Ya tenemos este transmisor aquí. Ahora, en esta zona de acá, nos están indicando que yo tengo una señal por un protocolo de comunicación. Aquí yo necesariamente tengo que ver el DTI, porque en el DTI ya me van a estar indicando qué tipo de protocolo se está manejando. El protocolo es para cualquier protocolo en general. Entonces, esto yo lo voy a ver aquí. Y ahora vean, nos está mandando la señal de este transmisor de presión a este indicador de presión. Primera pregunta para todos. ¿Cuál es la ubicación de este instrumento? Los escucho. En el cuarto de control. Ok, cuarto de control. ¿Qué tipo de cuarto de control, señor? Cuando tiene solamente una línea. Los escucho. Es principal con acceso al operador, ¿no? Ajá, cuarto de control primario, cuarto de control principal y que es accesible al operador. Entonces aquí ubicación, cuarto de control principal y accesible al operador. ¿Qué me está indicando que es accesible al operador? Que la línea está de forma continua. Entonces, ojo cuando vayan a interpretar este tipo de instrumentos. Ahora, el siguiente punto, ¿qué me está indicando este cuadrito aquí?
¿Cómo interpreto ya todo esto? ¿Lo escuchó, señores? Que está en la parte frontal. No, ya el accesible al operador ya me dice que es ahora sí frontal, pero esta parte de tener un cuadro de, ahora sí tener el círculo dentro de este cuadrado que tenemos Que aquí, es una HMI. ¿m? Que yo voy a tener esto en una HMI. Entonces, si lo voy a tener en una HMI, ya va a haber una persona en mi cuarto de control principal que va a estar monitoreando qué le pasa a la presión en este punto. ¿Sí? Entonces, ojo, ya aquí tenemos dos lazos de control abierto en uno donde solamente quiero medir de forma local y en donde el monitoreo, ahora sí, yo lo voy a llevar de forma remota. Ah, aquí pudiera yo tener combinado también la medición y el monitoreo. Si en lugar de que fuera un PT, fuera un PIT, tanto la persona que ande en el cuarto de control va a saber cuál es el valor aquí como la persona que ande en campo. Ok, vean, ya tenemos todo esto de aquí. Ahora, pregunta. Esto, ¿cómo interpreto esta válvula? Que son dos las que tenemos aquí. Igualitas. Nada más que una es la válvula 1 y la válvula 2. ¿Cómo interpreto este PCV? ¿Esa es una válvula de control de presión, profe? Ok. Ahora, vamos a adelantarnos un poco. ¿Y cómo interpreto esto ahora? ¿Cómo interpretaría esa TV? ¿Es una válvula de temperatura? Válvula de temperatura, pero ¿qué hace? ¿No controla esa válvula? Controla el flujo de vapor, ¿no? Ok, pero ¿qué variable controla? Temperatura. Temperatura. Y es una válvula de control de temperatura. ¿Cuál es la diferencia de esta TV si tuviéramos aquí en vez de PCV, TCV? ¿Cómo identifico estas válvulas? Miren, ¿por qué? Porque yo puedo tener PCV, puedo tener, ¿qué más? TCV, LCV, puedo tener
FCV. ¿Cuál es la diferencia de válvulas como las que tenemos aquí que incluyen la C con válvulas de este tipo que solamente tengan FV, DV? El control, ¿no, profesor? Ok, ¿cuáles son las de control? ¿Y cuáles son las de control? ¿Y las otras de qué serían? Los escucho. Las de control, pues son las que están del lado izquierdo, ¿no? Las de TSV, PSV. ¿Y las que no tienen la C? La tenemos acá. Son las que tienen que estar monitoreadas. Vean, O aquí observen esta válvula que tenemos aquí, la que no tiene la C. Tiene que tener una señal externa, ¿no? Ok, una señal externa. ¿De dónde viene esa señal externa, señor? Del TIC que está a la derecha. Ok, viene de un controlador. Entonces, si la señal de este elemento viene de un controlador, ¿forma parte de qué? Un lazo cerrado, ¿no? Un lazo de control cerrado. Entonces, esta es una válvula, ahora sí, para control de mi variable. Ojo, vean. Ahora, regresémonos acá. Entonces, estas otras válvulas que tienen la C, ¿de dónde viene su señal? ¿O cómo Se, saben que se autorregulan, ¿no? ok? Estas son autorreguladas. Ellas solitas van a hacer el control con una determinada conexión al propio proceso. Vean, estas de acá, estas requieren ¿a qué? Al PLC. Por lo tanto, estas son válvulas para control con un PLC. Estas son válvulas, le llaman autoactuadas. ¿Qué quiere decir autoactuadas? Que ellas no van a requerir a un PLC. Vean, aquí a esta válvula no le llega una señal de control de un controlador o de un PLC. ¿Sí? Tienen su actuador tipo diafragma, pero ese actuador tipo diafragma, vean, aquí sale una toma de presión que toma la presión del cuerpo interno de la válvula y con esto va a regular. Esta no tan solo la puede tomar del cuerpo interno de la válvula, la pudiera tomar de la tubería. Entonces, en función de la presión que esta detecte aquí, ya este diafragma va a estar regulando para que baje la presión. Entonces, estas son válvulas actuadas. Van a regular, van a controlar, pero no van a tener una señal de un controlador. ¿Alguien conoce alguna válvula de este tipo, ya sea de alguna de estas 4 variables? ¿Los escucho? Serían como un ejemplo, en la casa es como una plancha.
No, válvulas de ese tipo. Y tienen, Francisco. Una de Express. No. Esa es una válvula de seguridad. Ah, ok. ¿Eh? Si no está, ahora sí, si no está bien colocada la tapa y no está bien la parte de la válvula, ahora sí que todos los frijoles quedan en el techo, ¿no? Válvulas autoactuadas o autorreguladas. ¿Podría ser la válvula Jack, profe, de un auto? No, ahora sí, miren, se los voy a poner así, de forma sencilla. Todos los días, por lo menos 2 o 3 veces, están en un lugar donde hay una válvula de esas. En su casa. El boiler, profesor. No, no se baña 2 o 3 veces al día, ¿o sí? ¿Sería lo del baño? ¿El sapo? El flotador del baño. El flotador del baño. ¿Qué variable controla? Nivel. Entonces, ¿qué tipo de válvula sería de las 4 que tenemos aquí? LSB. LCB, una válvula actuada de nivel. ¿Dónde también tienen una válvula actuada de nivel en su casa? En el tinaco. En el tinaco, sí. En el tinaco, en la cisterna. ¿Sí? Llega el agua, está su válvula. Y aquí está el flotador. Y esa es la que abre, abre esta válvula para que yo llene a quién, a mi tinaco. Cuando son válvulas autorreguladas, ya más adelante lo vamos a ver, esas generalmente se dice que son para la automatización de un proceso. Y aquí, entonces, ojo, cuando yo veo una válvula con la C intermedia, me está diciendo que es una válvula autoactuada o autorregulada. Cuando yo vea FV, TV, PV, LV o cualquier otra variable con V integrada en un lazo de control, es una válvula de regulación. Diferencia entre las autorreguladas y las de control. La autorregulada no requiere la señal de un controlador. La de control requiere que la señal provenga de un controlador. ¿Dudas, preguntas hasta aquí, jóvenes? No, profe. Ya sale, ¿no se les olvidará esto? Esperemos que no, profe. Esperemos. Así les van a decir sus jefes. Híjole, se te olvidó. Esperemos que no se me olvide pagarte en la quincena. Ok, entonces, vean, ya tenemos estos dos y están formados aquí dentro de miren, vimos lazos de control abierto para medición, para monitoreo y válvulas autorreguladas que me van a regular una variable de proceso en función de la misma variable de proceso que yo tengo aquí. ¿Sí? Aquí estas dos válvulas están conectadas en serie. Bajo la presión del gas y posteriormente la vuelvo a bajar. Por eso tengo mi presión a la entrada, tanto monitoreada como medida local. Intermedio me interesa solamente de forma local y seguramente más adelante debe de tener otra válvula, otro transmisor para monitorear cómo está la presión después de la segunda regulación de presión. Ok, jóvenes, nos queda menos de un minuto. Dejo de compartir pantalla. Regresamos con los mismos datos.